Parlamentario socialista y para cuya defensa tiene la palabra doña Margarita Pérez. Muchas gracias. Y debido a eso, en los últimos meses debatimos sobre este tema en varias ocasiones, de forma que, incorporar argumentos nuevos no es fácil, pero la verdad es que el problema continúa y de alguna manera incluso se está agravando. Las dificultades, como decía, afectan a toda España, pero de una forma muy especial a las zonas que más producen, que son Castilla, León, Asturias y Galicia. Como digo, aunque afecta a más territorios, me centraré un poco más en la situación gallega, de una porque yo soy de la provincia de Lugo y de otra porque en Galicia se concentra la mayor parte de la producción, casi el 40% de la producción láctea de España se produce en Galicia. La última vez que hablamos de este problema, que fue en el mes de abril, los datos que teníamos de aquella eran del mes de febrero y había en Galicia 9.044 explotaciones. En agosto, que son los últimos datos de los que disponemos ahora, había 8.709. O sea, en esos pocos meses, 335 explotaciones menos y bajando. Como decía, este sector es fundamental en Galicia por su aportación al Producto Interior Bruto, muy superior la del sector de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, que es donde está englobado esto, es muy superior la proporción de aportación al Producto Interior Bruto total en Galicia que en el conjunto de España, y creo que ya lo mencioné en la anterior ocasión, la evolución es a la inversa. Esta parte del Producto Interior Bruto de España está subiendo y, en cambio, en Galicia está bajando. Aparte de la importancia económica, tiene también mucha importancia social y medioambiental. Fija mucha población en el territorio. El abandono de estas explotaciones pocas veces pasa a incrementar el tamaño de las explotaciones vecinas, y las explotaciones que se cierran pasan al abandono, lo que tiene costes medioambientales y sociológicos muy importantes. De los medioambientales, en parte, se hablará después al hablar de incendios, que es una de las consecuencias del abandono del territorio del campo en Galicia. Evidentemente, en nuestra opinión, se tomaron decisiones erróneas tanto por parte de la Unión Europea como por el Gobierno de España, o por lo menos no se abordó de manera suficiente el problema, desde que, a pesar de que se sabía con mucha antelación que iban a desaparecer las cuotas. Seguro que en este problema repercuten más factores, pero uno de los que repercute es este, y no se tomaron las decisiones adecuadas. Hace aproximadamente un año, y ante las fuertes protestas de los ganaderos, se firmó un acuerdo que ya es evidente que fue insuficiente y está claro que no cumple los objetivos para los que se firmó. Evidentemente, algo se hace mal cuando en Francia, que es nuestro vecino, el precio de la leche está subiendo, y en España, que asume una parte importante de la producción francesa, porque, como saben todos ustedes, España consume mucha más leche y derivados de lácteos de los que produce, pero esos productos de origen francés se venden en España a un precio muy inferior, a pesar de que tendrían que incorporar los costes de logística y de desplazamiento. Se está utilizando el mercado español para tirar por los precios a la baja en España, y en Francia están subiendo.
Esto está relacionado también con la iniciativa que se acaba de debatir relacionada con la competencia desleal. Es evidente también que hay normas para evitar el dumping, pero no están funcionando adecuadamente, no están cumpliendo los objetivos que se buscan. Por lo tanto, como se comentó anteriormente, es imprescindible mejorar esa legislación. Y también algo funciona mal cuando en estos últimos meses en los mercados internacionales está subiendo la leche. En Estados Unidos en los últimos meses subió 10 euros y en Nueva Zelanda 8,5 y la media europea y en concreto en España sigue bajando. Entonces, algo también está fallando ahí. Bueno, destacaré rápidamente, de entre las cuestiones que proponemos, que son largas, lo imprescindible de que el acuerdo incorpore un régimen sancionador. Si da igual que cumplas o no, de poco sirve. Es imprescindible definir un precio sostenible, publicar los precios a que compran industria y distribución, incorporar un contrato tipo baremos, con baremos en cuanto a calidades iguales para las industrias, incorporar de manera práctica y efectiva la figura del mediador y que su decisión sea vinculante, proponer a la Unión Europea que revise y actualice los precios de intervención pública, promover la identificación del origen de los productos lácteos, elaborar planes de inspección para que las leyes vigentes tengan un cumplimiento efectivo y regular la figura de los primeros compradores. Muchas gracias. Gracias, señora doña Margarita Pérez. A esta iniciativa se han presentado varias enmiendas. Por el Grupo de Ciudadanos tiene la palabra don Miguel Garoblet. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas las señorías. Nosotros hemos enmendado la proposición no de ley del Partido Socialista porque considerábamos que era una proposición que se podía mejorar. Le podíamos incluir una serie de puntos que nosotros tenemos en nuestro programa electoral que abordaba todas las necesidades que se habían definido en la proposición no de ley. Sobre todo, lo que buscamos es potenciar aquellas medidas que incrementen la rentabilidad, la competitividad y el fomento de consumo de productos autóctonos. En nuestro programa electoral, como ya he dicho, tenemos una batería amplia de medidas para el sector lechero. Entre ellas mencionamos un programa de protección de márgenes que funcionaría como una red voluntaria de seguridad, con sus correspondientes primas de seguro, actuando cuando los márgenes desciendan de debajo de un nivel previamente determinado. Los productores recibirían un denominado pago protección de márgenes que cubriría el 90% de la diferencia, algo que abundaba en lo que decía la compañera del Partido Socialista. En este caso, el sector lechero, estos márgenes se definen con la diferencia entre el precio percibido por el ganadero y el coste medio de la alimentación del ganado. Otra medida se refiere a la reforma de la Ley 12/2013 del 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, al objeto de modificar aquellas disposiciones que pueden conllevar a un mayor grado de burocratización e inseguridad jurídica en las relaciones comerciales del sector agroalimentario. Creemos que hay que crear la figura del mediador o del árbitro como supervisor y controlador del Código de Buenas Prácticas y poder mediar para resolver las disputas que pueden surgir cuando ganaderos e industrias no lleguen a un acuerdo en la negociación. También establecer un régimen sancionador. Aquí hemos querido definir hasta el porcentaje de la sanción, pero hemos decidido que en la PNL pues, se indique que solamente que exista un régimen sancionador, porque creemos que si no hay sanción, muchas de las normas que aquí se indican no se van a cumplir. Por lo tanto, creemos que la gente que haga mal las prácticas pues tenga su sanción. Y luego, acometer una simplificación y una reducción sistemática de carga administrativa de la burocracia asociada al sector.
y eso siempre en coordinación con las comunidades autónomas, a fin de facilitar al profesional ganadero el acceso a las ayudas oficiales sin tener que recurrir a una asesoría externa, o el fomento de agrupaciones ganaderas con la finalidad de reforzar el eslabón más débil, que son los ganaderos, de la cadena alimentaria, que es el productor, de que estos adquieran una mayor capacidad de negociación, que eso es lo gran importante, que tenemos que conseguir que adquieran un mayor grado de capacidad de negociación e igualdad de condiciones con el sector industrial y de la distribución. Por nuestra parte, es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Miguel Carolet. Tiene la palabra para defender las enmiendas del grupo de Común Podem, Unidos Podemos y En Mareas, su diputada, doña Sofía Fernández Castañón. Gracias. Gracias, presidente. Buenos días. Nos encontramos meses después con una proposición que habla del sector lácteo y si decíamos hace unos meses que la situación era preocupante, lo seguimos diciendo más porque va pasando el tiempo y porque el tiempo no pasa exactamente de la misma manera dentro de estas salas que fuera cuando estamos hablando de tantas ganaderías a punto de cerrar o que directamente en este tiempo han cerrado. Hablamos de una caída del precio de la leche que es de un 20% y de un cierre en los últimos 2 años de más de 1.500 ganaderías, de más de 1.500 productores lácteos. Y por otra parte, hace no tanto, el Ministerio reconocía que a este ritmo se cerrarían otras 5.000 ganaderías más. Y lo que nos parece desolador es que si estamos en una situación en la que en Galicia están directamente teniendo que tirar la leche y en sitios como Asturias, de donde soy, y circunscripción a la que represento, están además vendiéndola por debajo del precio, lo que nos dicen los ganaderos y ganaderas, los productores, es que directamente lo que nos encontraremos es que dentro de nada quedarán solo 5.000 ganaderías en pie del sector lácteo. Nos parece que esto no es un problema de nuestros productores, esto es un problema de una falta absoluta de voluntad política y entendemos que esto es insostenible, pero que además es inexplicable, porque nos encontramos ante la sociedad española y ante un país que es totalmente demandante de leche, deficitario de leche, y sin embargo están teniendo que tirarla o venderla por debajo de su coste. Pensamos que este problema reside en esa falta de voluntad política y que es necesario defender no solo a nuestros ganaderos y ganaderas, sino también nuestra soberanía alimentaria y cómo pensamos tener un futuro de alimentación para nuestro pueblo. Por lo tanto, planteamos una serie de enmiendas que celebramos que se cojan. Son 8 medidas que parten de una articulación que tiene que ver con la diversificación, sostenibilidad, economía social y familiar y que vienen además desde la Organización de Productores Lácteos y la Marcha Blanca, que son con quienes hemos estado trabajando para llevar estas 8 medidas que ya decimos se adoptan y se aceptan en la proposición de ley. Por lo tanto, celebramos y vamos a apoyarla. Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra por el Grupo Popular primero. En esta había esa enmienda que se ha quedado. Por el Grupo Parlamentario Popular, Miguel Ángel Viso. Tiene la palabra ahora por el Grupo Parlamentario Popular, don Miguel Ángel Viso. Buenos días, señor presidente. Señorías, tengo la oportunidad de defender nuevamente en esta comisión el compromiso del Grupo Popular en la defensa del sector lácteo, algo que ya hicimos en la pasada legislatura. No cabe duda que es un compromiso avalado por la defensa que desde este Gobierno se ha hecho del sector lácteo, pero también es cierto que tenemos que valorar las iniciativas que demuestren el apoyo al sector lácteo, pero, lógicamente, tenemos que y debemos justificar si se pueden llevar a cabo. Analizando el texto de la propuesta del Partido Socialista, tenemos que analizar los puntos. Por un lado, señoría, primer punto, no podemos proponer un régimen sancionador sobre el acuerdo, porque solo se puede sancionar a través de una ley. Garantizar el cumplimiento del acuerdo es función de los firmantes que encomendaron al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Otro punto, señoría, no puede proponer establecer un sistema de fijación de precios, sea directo o indirecto, porque está prohibido por la propia normativa europea. Por eso, lógicamente, nosotros sí que seguiremos trabajando en la transparencia, que coincide con lo que hace este grupo. Este grupo defiende que el Gobierno, defiende que en este acuerdo trabajemos por esa transparencia y por esa elaboración de precios que van a ser competitivos. Otro punto, por supuesto, es que no se puede derivar del Gobierno la definición de contratos tipo.
porque esto lo acuerdan los operadores del sector previamente a su homologación. Tampoco tiene sentido hacer obligatoria la figura del mediador, cuando ya existe un potente sistema de resolución de conflictos, sistema que aparece en el Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria. Recordamos, señorías, y aquí estamos de acuerdo, que la actualización de precios de intervención pública ha sido una demanda reiterada de este Ministerio. Seguiremos y seguimos trabajando para la fijación de precios en intervención pública. Además, también tenemos que hablar de que para garantizar esa garantía de la leche española, esa garantía de procedencia del origen de la leche española, tenemos el INLAC. Se han establecido criterios para tener en cuenta por la industria y por la distribución, y estos criterios tienen que ser tomados en cuenta. Y también tenemos que recordar la creación de la AICA, la Agencia de Información y Control de Alimentos. De alguna manera, el Partido Popular está demostrando su importancia, su vinculación con el sector lácteo y la importancia que tiene para el Partido Popular el sector lácteo. Por supuesto, en nuestra enmienda tratamos un texto alternativo que sería el texto que nosotros planteamos a esa PNL presentada por el Grupo Socialista. Por tanto, señorías, compromiso con el sector todo, pero seriedad en las respuestas también. Tenemos que ser conscientes del problema del sector lácteo. Tenemos que ser conscientes, en general, en Europa, en particular en España, y también, como no, tenemos que hablar de Galicia. Galicia que, como bien se comentaba aquí, producimos el 40% de la leche. Pero también que hablamos de datos, hablamos de ese 40% de la leche, hablamos de los 6,8 millones de toneladas de leche, hablamos de los 16.000 ganaderos, tenemos que hablar de datos también del número de vacas que ha aumentado en la última campaña. Y también tenemos que hablar de la productividad por explotación y por vaca, que ha aumentado de manera exponencial. Por lo tanto, cuando hablemos de datos, tenemos que hablar de todos los datos. Tenemos que también hablar de la media de vacas por explotación, lo cual esto también aumentó. Por supuesto, estos son datos que tenemos que seguir trabajando y son datos que seguiremos defendiendo en el Partido Popular. Tenemos claro que ningún gobierno de ningún país de la Comunidad Europea ha puesto en marcha tantas medidas como el Gobierno español en estos años, en beneficio de los ganaderos. Y terminando por donde comencé, los componentes de la cadena de la leche. Tenemos que hablar de iniciativas y tenemos que hablar de iniciativas que se hicieron, por ejemplo, en Galicia. Iniciativas como la agrupación de sociedades cooperativas, agrupaciones que de alguna manera nos van a llevar a que 4.340 ganaderos y producen 410 millones de litros de leche se asocien para poder producir a mejor precio. O también el proyecto europeo Sudoagrosmart, COP, lo cual también está presidido por una cooperativa gallega. Y, cómo no, la llegada de nuevas empresas que lo que garantizan, lógicamente, es esa capacidad de transformación. Empresas que el Partido Popular y aquellas comunidades donde el Partido Popular está gobernando está haciendo todos los esfuerzos posibles para atraer esa inversión. En definitiva, señorías, no tenemos duda de que el Partido Popular y los gobiernos que lidera están demostrando y están trabajando para la mejora del sector lácteo. Lógicamente, tenemos que seguir en esta línea. Tenemos que trabajar en iniciativas que permitan avanzar y iniciativas que permitan la sostenibilidad del sector. Hoy traigo aquí algunos de los modelos que en Galicia, algunos modelos que podemos acceder a ellos de las diferentes ayudas al sector que se están haciendo en Galicia. Son simplemente modelos los cuales, de alguna manera, apoyan y vuelven a reforzar el comportamiento que está teniendo el Partido Popular con este sector. Muchísimas gracias, señor. Gracias, don Miguel Ángel Viso. Vamos a ahora conceder la palabra por el Grupo Mixto y por el Foro de Asturias a don Isidoro Martínez, para que defienda su enmienda. Perdón. Para que defienda su enmienda en esta. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Intervengo en un asunto que es muy importante para España y singularmente para Asturias, que con 560.000 toneladas es la cuarta comunidad autónoma en términos de producción. No es la primera vez que en este año se habla en esta comisión sobre los graves problemas que está atravesando el sector lácteo español, si bien cabe señalar que el acuerdo tomado en este mismo órgano parlamentario del Congreso de los Diputados el pasado 6 de abril, es decir, en la 10ª legislatura, se quedó en agua de borrajas al disolverse las cámaras por no investirse el Gobierno. De ahí la necesidad de persistir, porque el sector lácteo español se encuentra en una creciente situación crítica, muy complicada por la negativa de la Unión Europea
a regular los grandes excedentes generados por pequeños países que producen 10 y hasta 20 veces más de lo que consumen. Además, la política ganadera comunitaria ha arrastrado a un gran desequilibrio tras la eliminación del sistema de cuotas lácteas justo en el momento que, junto con el exceso de producción láctea, ha caído el consumo en China y se ha prorrogado el bloqueo ruso a la importación de productos lácteos procedentes de Europa. En defensa de medidas para nuestros ganaderos, he sabido que en materia láctea son las instituciones comunitarias europeas, vulgo Bruselas, las principales responsables de la desprotección que hoy viven nuestros ganaderos de leche y que está arrastrando al cierre de miles de cuadras. Solo en Asturias, 2.000 en la última década, pese al gran esfuerzo económico de un sector que, endeudándose ellos y sus familias hasta las cejas, se ha modernizado para ser más eficiente y más competitivo. La Unión Europea no ha afrontado con política lo que es un problema estrictamente político y no de los mercados, un problema surgido con la penetración, cuando no invasión, de la producción láctea realizada desde los países del norte en detrimento de los del sur y en manifiesto quebranto de nuestros ganaderos. Desde hace década y media se ha globalizado el mercado lácteo con unificación de precios a la baja, concentración de la distribución y destrucción de la cadena de valor, y todo ello con un gran descenso del consumo de leche per cápita entre los españoles, del orden del 27%. Añádese que, además, en España, los consumidores nos hemos entregado a comprar productos lácteos de importación, incluso de peor calidad, pero más baratos, lo que incide negativamente en nuestra producción propia y arruina las ganaderías con efecto dominó en los puestos de trabajo, lo que tiene también secuelas sociales y demográficas porque implica la paulatina despoblación y el envejecimiento de nuestros desprotegidos núcleos rurales. En consonancia con todas estas cuestiones y respetando el contenido de la proposición no de ley que ha defendido la diputada Pérez Herraiz, he presentado una enmienda de adición que completa la iniciativa socialista en diferentes aspectos, como es la reconstrucción de la cadena de valor, la implantación de medidas de apoyo, el fortalecimiento de las explotaciones ganaderas, el favorecer el redimensionamiento de las cooperativas españolas para equipararlas a las cooperativas europeas y reafirmar y actualizar el Plan Nacional Estratégico del sector lácteo como el instrumento básico que ayude tanto a los productores como a la industria láctea para abordar la desaparición de las cuotas lácteas. La diputada socialista me ha comunicado que va a incorporar esta enmienda del Grupo Mixto en un texto transaccional y, por tanto, ya anuncio el apoyo del Grupo a esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, don Isidoro Martínez. ¿Grupos que deseen fijar la posición con respecto a esta iniciativa? Ninguno. Entonces, a los efectos de si acepta o no las enmiendas que se han presentado, cuáles de ellas o si todas, tiene la palabra la diputada socialista, doña Margarita Pérez. Sí, aceptamos prácticamente las enmiendas del Grupo Confederal de Podemos, En Marea y En Común Podem, de Foro y de Ciudadanos. Estoy terminando de preparar una transacción que pasaré enseguida a la mesa. No. Eso es. Con las demás hacemos una... Eso es, en 5 minutos. Eso es. Muchas gracias, diputada. Bueno, del orden del día.